Muy buenos días a todos. Qué bendición estar juntos de nuevo, ya terminando otra semana y prácticamente casi terminando ya otro mes. El tiempo va volando y yo creo que cada día Dios tiene algo especial para cada uno de nosotros. A veces positivo, a veces negativo. Bueno, como en mi caso, les di una palabra para que no especulen. Tuve una caída, me tropecé, caí y me lastimé mi labio, los dientes mordieron por dentro, pero ya está mucho mejor, gracias a Dios. Pero les digo porque se peleó, se cayó, lo asaltaron. No, hermanos, el Señor está con nosotros, nos cuida y nos ayuda. Pero esta mañana vamos a meditar un poquito en la porción que nos toca. Para mí es una de las porciones más hermosas de la Biblia, porque presenta a nuestro Señor Jesucristo en un momento de angustia, en un momento de agonía, en un momento donde prácticamente Él está iniciando a llevar la carga de los pecados del mundo. Y tiene una lucha tremenda. Es una noche de veras triste para Él, y Él mismo lo dice. Allá en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26 y versículo 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor tuvo ocasiones cuando llevó consigo 3 discípulos. Siempre era Pedro, Juan y Jacobo. En varias ocasiones eran los únicos que vieron algunos milagros. Fueron los únicos que subieron al monte de la transfiguración. Y ahora son los únicos que van más adentro en el jardín, en el huerto de Getsemaní. Getsemaní es un lugar hoy en día pues todavía llamativo para el turismo. Toda la gente quiere ir y conocer dónde está el lugar donde el Señor prácticamente elevó su última oración. Getsemaní significa prensa de aceite de olivo, por supuesto, y porque todos los árboles del huerto eran olivos. Recuerdo que cuando Dios nos permitió hacer este viaje a Israel, yo anhelaba mucho, deseaba conocer el huerto de Getsemaní. ¿Por qué? Porque yo había leído allá en San Juan capítulo 17 que el Señor oró por mí, porque dice: Señor, te pido por los que han de creer a través de estos, y yo entro ahí. Yo dije: Señor, qué hermoso que en aquella noche de agonía, aquella noche donde estabas esperando la entrega por la traición de Judas, aquella noche cuando estabas de veras pasando una situación tan difícil, oraste y oraste por mí, y oró por ti, y oró por aquellos que han venido a creer en Él como Salvador y Señor. Recuerdo que cuando llegamos a este huerto con el grupo que nos acompañaba, como a mí me impresionaba tanto, yo quería que ellos también fueran impresionados. Y les pedí, después de leer esta porción de Mateo y de Juan, les pedí que cada quien escogiera uno de los olivos ahí. Hay olivos que algunos decían que son olivos desde el tiempo de Cristo, pero algunos historiadores dicen que no, posiblemente son de muchos años, pero no exactamente del tiempo de Cristo, porque cuando entró Tito en el año 70 a destruir Jerusalén, la historia dice que taló todos los árboles. Entonces no dejó árbol parado, y ahí en Getsemaní tampoco. Sin embargo, ya hay nuevos árboles, hay árboles de mileniales, pero qué bendición saber que en ese lugar el Señor emprendió su última lucha ante el enemigo y venció hasta llegar a la cruz. Él iba triste, su corazón estaba quebrantado, a tal grado que, aún llevando a los 3 discípulos, les dijo: quédense aquí, yo voy a ir un poquito más adelante. Y se fue a orar.
No, dice, orad, dice, para que no entréis en tentación. Pero ellos se durmieron. ¿Qué habrá sentido el Señor? Después de haber estado en agonía, en oración, después de haber empezado a sentir la carga del pecado del mundo sobre sus hombros, ¿qué sentiría el Señor cuando aquellos 3 escogidos, en lugar de estar orando con Él, se durmieron? 3 veces regresó el Señor y las 3 veces los encontró dormidos. Hermanos, qué triste ha de ser para Dios mismo cuando nos ve pasando por situaciones difíciles, nos ve pasando por situaciones prácticamente de muerte, de tristeza, de enfermedad, y en lugar de buscar su rostro, nos dormimos. Creo yo que los discípulos tuvieron que aprender una buena lección, a tal grado que dice la Escritura que cuando el Señor estaba en esta agonía, vinieron ángeles. Bueno, la Escritura en Juan dice, un ángel bajó para confortarle, para servirle. Casi igual que allá en Mateo capítulo 4, en el monte de la tentación, cuando el Señor estaba 40 días sin comer ni beber nada, los ángeles, dice, bajaron y le servían. Qué bendición, ¿verdad? Saber que nuestro Señor estaba como humano, como hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Sin embargo, aquí en este cuadro de Getsemaní, en este cuadro de Mateo capítulo 26, vemos que el Señor está prácticamente sufriendo como hombre, sintiendo la tristeza, sintiendo la carga, sintiendo lo pesado del pecado sobre sus hombros, que no eran de Él, eran del mundo, pero Él los estaba llevando para poder el hombre ser salvo. Ay, hermanos, cuán agradecidos deberíamos de estar con el Señor. Cuán agradecidos. Saber que en aquel momento de tristeza, en aquel momento de angustia, en aquel momento de agonía, Él oró y tuvo que ser confortado por los ángeles, pero Él oró y oró por usted y oró por mí. Señor, gracias, porque pensaste en nosotros aún, que ni habíamos ni nacido todavía. Qué lección tan grande. Cuando estemos en agonía, cuando estemos en desesperanza, cuando estemos de veras con tristeza, con carga en el corazón, en lugar de dormir, en lugar de buscar una pastilla para dormir, en lugar de prender la televisión para que me distraiga, mejor cerremos todo, caigamos de rodillas, oremos a Dios y pidamos su ayuda. El Señor estaba en ese momento en el huerto de Getsemaní, lugar donde la traición más bien iba a ser presentada. El traicionero Judas venía y había dicho ya, poniéndose de acuerdo con los demás, que al que él le diera un beso, ese era el que debían de aprender. Y el Señor se quedó ahí de pie esperando hasta que llegó Judas y le dio el beso. Esa era la señal. Y lo tomaron, lo aprendieron, lo llevaron. Yo creo que ahí empezó el maltrato para el Señor. ¿Cómo se iba a olvidar de Getsemaní? Fue aquí donde Él también oró como nunca. Miren la oración tan hermosa. Señor, dice ahí en el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y luego se volvió a ir a orar más, y decía de nuevo en el versículo 42, otra vez oró por segunda vez, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Hermanos, qué difícil es a veces ceder nuestra voluntad a la voluntad de Dios. De nuevo menciono este periodo tan largo que hemos tenido con esta pandemia, con este virus, y no solo en México, en todo el mundo.
Qué tristeza saber que el hombre y la mujer, en lugar de buscar la ayuda divina, está esperando nada más que abran las puertas, que abran las playas, que abran los cines, que abran los estadios, para llenar su vida y su corazón de aquello que es pasajero, y se olvidan de lo eterno. Usted en esta mañana considere, el año ha sido duro, el año ha sido difícil. Hemos celebrado ya 12 meses y no hemos podido decir que esto ya terminó. Sin embargo, el Señor nos sigue dando oportunidad, no solo de reconocer lo que esta pandemia nos ha traído, sino lo que hemos aprendido. Acabamos de terminar una serie de predicaciones acá en la iglesia que decía 10 cosas que la pandemia nos dejó. Y cada domingo fuimos tomando una. Y yo pensé, Señor, de veras, ¿qué nos pudo haber dejado esta pandemia? Y yo creo que lo principal de ella es que muchos aprendieron a orar, muchos aprendieron a esperar, muchos aprendieron a acatar la voluntad de Dios, muchos aprendieron a enfrentar la tristeza, la soledad, las lágrimas, el dolor, la muerte, pero entregando su vida y su voluntad al Señor. Yo le invito en esta mañana, si usted todavía está pasando por esos momentos de agonía, de tristeza, busque el lugar donde pueda caer delante de Dios y decirle, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en el momento que usted entrega su voluntad en las manos de Dios, esa voluntad preciosa, divina, va a ser manifestada y usted va a comprender qué es lo que Dios está haciendo. Bueno, hay 3 cosas que quiero mencionar rápidamente que nos enseña esta experiencia del Señor. En primer lugar, esta agonía, esta tristeza, demuestra su humanidad. Él era humano. Dios no podía entristecerse en esta forma. Dios no podía sentirse solo. Dios no podía estar sin ninguna ayuda. No. Era el Señor Jesucristo, pero como humano, enfrentando la tristeza, enfrentando la lucha, enfrentando esa batalla de conceder su voluntad a la voluntad de Dios. En segundo lugar, vemos también la disponibilidad de Cristo. El Señor dice allá en Hebreos, tú me diste cuerpo, dice, y yo he tomado ese cuerpo para hacer tu voluntad. Qué hermoso poder decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. He tenido que orar con personas en estas semanas, en estos meses. Ha sido duro decirles, hermano, suelte usted lo que está queriendo, que no se vaya. Puede ser un hijo, puede ser un esposo, una esposa, suéltelo en las manos de Dios. Y en ese momento, la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará su corazón y guardará su mente. Y la tercera es, qué hermoso ver cómo el Señor también manifiesta su disponibilidad. Hermanos, no hubo lucha. Como he dicho antes, cuando el Padre empieza a buscar quién puede tomar el lugar del pecador, quién puede venir y pagar por la culpa y pagar por el pecado del pecador, del hombre perdido, buscó entre los serafines, buscó entre los querubines, buscó entre los ángeles, los arcángeles, pero no encontró a nadie. Solamente había uno que podía hacerlo, y era el Hijo de Dios, haciéndose hombre y estar disponible para venir a hacer esta gran tarea. No menospreciemos lo que Él hizo por nosotros. No menospreciemos lo que Él nos ofrece. Dice, ¿cómo escaparemos si tenemos en poco una salvación tan grande? Que lo grande del final de esta pandemia no sea dónde divertirme, cómo hacer esto, cómo hacer el otro, ir aquí, ir allá. No. Que esta pandemia nos enseñe a caer de rodillas delante de Dios, a buscar el rostro de Dios, a buscar la voluntad de Dios y acatarla. El Señor Jesucristo pasó por eso y nos da un buen ejemplo
de lo que él estaba esperando también y lo que hizo. Yo le invito a que esta mañana tomemos este momento para agradecerle a Dios por lo que él hizo al enviar a su Hijo. Ese Dios hecho hombre, dice, y vimos su gloria, se transformó. Ellos lo vieron y se dieron cuenta que aquel Jesús estaba en este momento tomando la forma de hombre y no tuvo ni escatimó, dice, sino al contrario, tomó la forma de hombre y murió hasta la cruz. Llegó por usted y por mí. ¿Por qué aferrarnos a algo que nosotros queremos? ¿Por qué aferrarnos a algo que no queremos soltar? Suéltelo. Póngalo en las manos del Dios divino y precioso, que está atento a nuestras necesidades. Y deje que la voluntad de Él se haga. El Señor decía en la oración, Señor, si esta copa no puede pasar, si no puedo yo dejar de tomarla, Señor, está bien, hágase tu voluntad. Y llegó a la cruz con su cabeza erguida, llegó hasta la cruz sabiendo que para eso había venido y llegó a cumplir lo que Dios lo había mandado hacer. Que Dios nos encuentre, no durmiendo como los discípulos, sino alertas, teniendo comunión y aceptando su voluntad. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta porción tan hermosa que nos recuerda de veras el amor del Señor por nosotros. Nos recuerda cómo Él se entregó por nosotros. En esto consiste el amor. No que nosotros le hayamos amado primero, sino que Él nos amó primero a nosotros. Señor, gracias. Gracias, porque desde el huerto ya orabas por nosotros. Gracias, porque ahora tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a aprender a ceder nuestra voluntad a tu voluntad, nuestros pensamientos a tus pensamientos, nuestros caminos a tus caminos. Y entonces habremos logrado lo que por medio de la agonía y la tristeza solamente se logra. Que Dios nos dé la victoria. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias a cada uno de ustedes que nos ha escrito notitas de saludo. Alejandra Alonso, un día bendecido para toda la familia Torre. Maggie Garbra, muy buenos días, bendiciones. Telma Esperanza, Sofía Pardomo, hermanos, cada uno de ustedes, un saludo también. Memisdan, Rosa María Carpinteiro, María Teresa González también, Ruti Castro, Patricia González, María Teresa también, Valeria Limón, Mago Ble. Bueno, una gran lista que tenemos acá. Si no me da tiempo leerlos a todos, pero les mando un fuerte abrazo a todos. Gracias por estar con nosotros, gracias por orar por nosotros. Y recuerde, cada día a las 9 de la mañana usted tiene una cita con el devocional de Torrefuerte, pero más que todo, con Dios a través de su palabra. Le invitamos para que el domingo, este domingo tenemos nuestro culto todavía en línea, virtual, pero confiamos que pronto ya vamos a estar abiertos, ya vamos a estar en cultos presenciales. Estamos orando para que esto sea una realidad aún en esta semana mayor, como le llamamos, la Semana Santa. De modo que esté atento a los horarios, esté atento a lo que vamos a hacer. Todo se está preparando. La música, los oradores, la decoración, todo, para que cuando usted venga el domingo de resurrección pueda gozarse también en la casa de Dios. Pero esté atento al horario y a todo para que no se pierda nada de esta Semana Mayor. Que Dios nos ayude, nos bendiga, nos fortalezca y recuerde el miércoles
próximo no tendremos nuestro culto acostumbrado. Estamos pasando el culto del miércoles a jueves, para que el jueves podamos celebrar la mesa del Señor en el día que fue instituida en los tiempos de Jesús. De modo que vamos empezando esta semana de fiesta. Ya estamos empezando esta semana de dolor, pero una semana de gozo, porque hemos tenido también el perdón y la vida eterna a través de lo que sucedió. Que Dios les bendiga y los esperamos de nuevo el día de mañana.